Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En ocasiones el espacio-tiempo se rompe y algunos hechos del pasado se quedan impregnando lo que es el presente de manera animal brutal. Y parece que algo terrible que hubiese ocurrido, pues se repite sin cesar hasta que algunas personas que son sensibles son capaces de observarlo, y no solamente eso, sino que incluso sus sucesores, sus hijos, sus parientes, que también son sensibles, pues también son capaces de mirarlo. Hoy tenemos un caso que es impresionante y que, bueno, pues fue un secreto familiar hasta que ocurrió, pues lo que podríamos decir, un avistamiento que dejó marcada a una familia y que podríamos enmarcar en lo que sería el fenómeno de los fantasmas, de los poltergeist, de los espíritus, como queráis llamarlo. Pero aquí hay una característica especial que hace que la entidad que se presenta pues tenga algún tipo de maldad o algún tipo de necesidad que todavía no se ha resuelto. Os invito a estar conmigo en este programa, que desde luego pues es absolutamente, o va a ser absolutamente inolvidable, y luego pues vamos a hacer una serie de conclusiones como siempre realizo. Muy bien, vamos allá. Me dice el telespectador, me dice: hola Vicente, ¿cómo estás? Espero que tu salud haya mejorado. Así estoy. Bueno, me dice: te sigo desde hace mucho tiempo y veo siempre tus vídeos. Me llamo, no lo digo, ¿no? Y bueno, pues soy de Corrientes, en Argentina. Tengo 41 años y bueno, pues te escribo para contarte una extraña experiencia que le pasó a mi madre y también me pasó a mí cuando era más chico, más pequeño. Bien, esto me pasó cuando tenía alrededor de unos 15 años, más o menos. Vivíamos en la casa de mis abuelos, una casa que tiene más de 100 años, una casa muy antigua, y en ella, bueno, pues vivían mis abuelos, mis padres y mi hermano y yo en aquella época. Muy bien. La casa, pues como te irás ya imaginando, pues se va pasando de generación en generación y bueno, pues por eso es tan vieja. Bien, mi bisabuelo era un inmigrante italiano y vino con mi abuela cuando ella tenía 5 años y se asentaron allí. Bueno, mi hermano y yo pues somos la cuarta generación que vive en esa vivienda, que vive en esa casa. Bien, te cuento. Todo empezó una mañana cuando me desperté y recordé el extrañísimo sueño que acababa de tener. Lo había tenido durante la noche y bueno, había algo en mí que no me sentía bien. Era un sueño extraño. Yo había soñado que salía de mi habitación y que me iba hacia el baño. Mi habitación y el baño están separados por un pasillo de más o menos como 1 metro de ancho que conduce al patio trasero. Y mira, Vicente, es que mientras que yo estaba cruzando ese pasillo, pues había como un hombre allí parado, ahí, y era pues como de unos 60 años. Yo me quedé pues muy sorprendido. Eso era lo que yo recordaba del sueño, pero es que lo recordaba también. Un hombre de 60 años, allí parado. Ahí.
Era delgado, con bigote. Es que lo recuerdo tan bien. Y tenía como un sombrero de esos como para pescar o para la lluvia. Un hatman que se llama. Y yo veía que me estaba hablando a mí, que estaba hablándome, no entendía lo que me decía, no le di mucha importancia, y entonces yo pues pasé como a su lado, mirándole, no sabía lo que me estaba diciendo, me fui al baño, y bueno, pues eso fue lo que estaba recordando de aquel sueño, Vicente. Una cosa muy rara, aquel señor, ese sombrero, ese bigote. Bueno, yo no le conté a nadie sobre todo esto, ¿no? Me había quedado muy impresionado. Pensé que, bueno, pues podría ser un sueño común y corriente que le podía pasar a cualquier persona, ¿no? Y que a lo mejor no podía tener nada de extraordinario, ¿no? Pero pasaron los días y los días, 2 días, 3 días, y no podía dejar de pensar en aquel señor, en aquel hombre que estaba en el pasillo y que me decía algo y no sabía lo que me decía. Yo quería saberlo, quería saber qué me estaba diciendo porque me estaba empezando a obsesionar, porque es que lo había visto tan bien, que es que no parecía un sueño, Vicente, y no lo entendía, no le podía entender. Y a lo mejor es que, mira, Vicente, me preocupaba que pudiese ser algo importante, que pudiese ser algo que hubiese entrado en mi sueño, me quisiera decir algo importante, y yo me empecé a obsesionar. Y a lo mejor es que, bueno, imagínate, me estaba tratando de avisar de algo importante, alguna desgracia futura o algo por el estilo, y empecé pues a tener miedo. Bueno, después de algunos días yo ya pues ya no aguanté más y ya llegó un momento en el que le dije a mi madre que se acercara, que le tenía que contar algo porque estaba pues con algo en mi interior que me decía que se lo tenía que decir y que se lo tenía que contar, ¿no? Y entonces empecé a decirle sobre ese sueño que había tenido, sobre el hombre que estaba en el pasillo y que me decía algo, y empecé a describirla a ella, empecé a describir cómo era aquel hombre. Y empecé a decirle las características, la descripción exacta y perfecta. Y entonces, Vicente, me di cuenta de que mi madre me estaba escuchando, pero no tenía una cara muy de escuchar. Tenía una cara, pues, extrañísima. Tenía una cara como de sorpresa ante lo que la estaba diciendo, pero yo me extrañaba ante la cara de mi madre. Porque es que mi madre me estaba mirando con los ojos muy abiertos, tremendamente abiertos. Y ella me miraba y yo a ella, y ella me miraba y yo a ella. Y la cara de sorpresa empezó a marcarse más y más y más en ella, porque yo quería saber cuál era su opinión. Y ella pues estaba prácticamente con la boca abierta. Y ella me miró y me dijo que ella también había visto a aquel hombre cuando era pequeña. Ella nunca se lo había contado a nadie, nunca se lo había dicho a sus hijos, a mí, a mi familia. Y bueno, no sé si se la había olvidado, pero lo que le estaba contando pues estaba evidentemente creando una reacción total
de recuerdo en mi madre, porque le estaba diciendo algo que ella había vivido seguro. Y claro, yo hubo un momento en el que ya no quería contarle más, porque ella podía sentirse muy incómoda al respecto de si estaba loca, si estábamos locos los dos, bueno, o algo así. Bueno, pues ya hubo un momento en el que paró la conversación y de pronto nos paramos los dos y entonces mi madre empezó a decirme algo que me dejó completamente, pues, sin habla, todavía más, aún más. Me dijo que esto, pues, resulta, Vicente, que se lo había contado mi abuela a ella una vez. Y te cuento. Cuando mi madre tenía unos 5 o 6 años, pues, bueno, pues ella estaba en el patio jugando y resulta que, vaya, pues mi mamá pues se estaba riendo muchísimo, como si estuviese pues jugando con algún amigo. Y entonces mi abuela pues se extrañó un poco porque es que no había nadie allí, ¿no? Bueno, una cosa bastante extraña, ¿no? Y entonces, pues, la cocina tiene una ventana que da al patio. Y entonces mi abuela cocinaba y podía vigilar perfectamente si estaba mi mamá bien o estaba mal y tal. Y mi abuela veía que mi madre pues estaba sola y le dio curiosidad por ver que mi mamá pues estaba partiéndose de risa sin parar de reír y de reír y de reír. Y claro, llegó un momento en el que mi abuela salió para saber por qué mi mamá estaba riéndose tanto. Y le preguntó que qué le divertía tantísimo. Y mi madre le dijo que le divertía muchísimo aquel hombre que estaba ahí. Y que las estaba mirando a las dos. Bueno, aquello se quedó como una anécdota familiar, te puedes imaginar, ¿no? Una anécdota muy extraña que nos pasó a mi mamá y a mí, ¿no? De haber visto al mismo hombre sin yo saber nada sobre aquello que la pasó a ella cuando tenía 5 años, ¿no? Y bueno, pues nada, una casualidad muy extraña, ¿no? Bueno, pero el tiempo no se detiene. Y los días pasaron, cada uno con su vida, cada una con su vida, ¿ven? Su trabajo, su rutina. Se olvidó ese tema, pasaron unos meses y resulta, Vicente, que en mi familia pues teníamos la costumbre de almorzar todos los domingos junto con mi tío, que bueno, pues el hermano de mi madre, ¿no? Y resulta que en uno de esos domingos que estábamos todos en el comedor de la casa almorzando, pues yo me fui a la habitación a buscar algo. Y para ir a mi habitación primero, bueno, pues tengo que entrar a la de mis padres, una habitación muy grande, una habitación muy espaciosa y una habitación que al final tiene como una puerta que conduce hacia la mía, como bien te he dicho. Bien, al abrir la puerta de la habitación de mis padres para dirigirme a la mía, vi algo que me dejó congelado. Observé a ese mismo hombre, a él,
Le vi a él. Le vi, pero aquí ya no estaba soñando. Allí estaba él. Me acuerdo perfectamente como si fue ayer de ese mismo momento, de ese mismo instante de mi vida. Era de color grisáceo, de color completamente gris, como el humo que sale de un puro. Como si fuera una película en blanco y negro, pero a medida que iba acercándome, cada vez como que se me hacía como más claro, más translúcido. Empecé a mirarlo de arriba abajo. Los pies no se veían perfectamente. Eso me impresionó sin duda. No tenía pies. Imagínate eso, Vicente. Bueno, yo abro la puerta, lo veo al otro lado y ahí, y bueno, me quedé hecho polvo, pero es que lo peor no era eso. Lo peor era la cara, sus ojos. ¡Sus ojos eran negros! Completamente negros. Negro. Ese color negro profundo, no sabía qué hacer. Tan negro que al verlo a los ojos sentía que yo como que me perdía en ellos. Como que estaba hipnotizándome. Y se me ponían los vellos de punta. Era un golpe de shock al verlo. Todo eso, en un segundo lo vi, estaba. Y en ese momento me encontré completamente inmóvil. No me podía mover. No me podía mover. Ni un solo dedo. Estaba completamente sin movimiento. Intenté moverme con todas mis fuerzas, es que no podía hacer nada. Intenté hacer lo que pude con mis piernas, con mis brazos. Nada, no podía, y es que no podía hacer nada. Me tenía hipnotizado de alma y cuerpo. Y cuerpo. Quise gritar para pedir ayuda, te puedes imaginar, Vicente, pero es que no podía tampoco gritar. A mi familia que estaba abajo, nada. A mi familia que hubiera venido a por mí, nada. Mi garganta estaba completamente paralizada. No podía. Y pensé en ese momento que era como una especie de estatua. Yo pensaba que me iba a quedar así, que me había ocurrido cualquier cosa. Estuve un rato ahí luchando por moverme, por liberarme. Pero de repente me acordé que estaba haciendo eso para irme de ahí, porque estaba esa cosa parada delante mío. Y mira, Vicente, lo que para mí fueron minutos y minutos de espanto y horror ante aquella figura de ojos negros, pues en realidad fueron milésimas de segundo. Se me rompió el tiempo con esa figura a mí. Fue como si el tiempo se me congelara a mí y exclusivamente a mí en ese momento. Cuando me di cuenta, bueno, miré hacia adelante
y vi como el hombre se desvanecía hasta desaparecer de pronto. Yo empecé un poco a moverme de nuevo. Y bueno, pues te puedes imaginar, corrí hacia el comedor donde estaban todos mis familiares. Me senté en mi lugar y me quedé tratando de quedarme ahí, a ver qué me había pasado, ¿no? Con mis familiares. Ahí traté de actuar normal, como si no hubiera pasado nada, tranquilo, tan pancho. Pero me temblaban las manos. Y no podía, evidentemente, pues evitarlo, ¿no? Y sentía molestias. Molestias en la garganta por haber tratado de gritar tantísimo. Me picaba la garganta. No había sido una tontería. Me picaba la garganta por tratar de gritar. Eso me dio una muestra de que efectivamente todo fue real. Tan real que es que me dolía la garganta. No me lo había imaginado. Sentía molestias. Y bueno, pues después de unos meses ya se lo conté todo esto a mi madre. Y bueno, pues nunca jamás he vuelto a contarle a nadie más sobre esto. Hasta ahora, bueno, pues algunas veces me acuerdo de todo ello, le doy vueltas al asunto, no sé qué pasó allí, ¿no? Y bueno, pues de lo que más me acuerdo era de esos ojos negros, de aquel ser, de aquella entidad, de aquel espanto que vino a mí, a verme, solo a verme a mí, que me paralizó, que me destrozó en una milésima de segundo que para mí fueron minutos y minutos de luchar contra la vida misma. Y bueno, esa sensación de ser absorbido totalmente por esos ojos. Bueno, unos 5 minutos considero que estuve luchando, cuando en la realidad fueron quizá un par de segundos, no puedo calcularlo mejor. Y bueno, pues gracias Vicente por tomarte la molestia de leer este email, y me gustaría muchísimo saber de tu opinión sobre esto que me pasó, ya que le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y pues no sé qué me pudo pasar ese día. Y nada, pues te mando un fuerte abrazo y fuerzas para que puedas seguir adelante con tu canal y sigas ayudando a las personas con todas las experiencias extrañas que suceden en realidad y que nadie quiere reconocer que existen, pero existen. Un saludo enorme y adiós. Muy bien, aquí tenemos un caso, efectivamente, de rotura de la realidad, en donde hay una familia que hereda una sensibilidad y en donde existe una posible entidad que dejase algo sin hacer en el pasado y que tratase de interaccionar con los seres humanos en la realidad, en nuestro tiempo, y que en su momento tratase de interaccionar con la madre. La madre le podía ver perfectamente, pero fue con el hijo, con más sensibilidad este hijo, con el cual ya pudo tratar de extirparle, vamos a llamarlo así, energía misma de esta dimensión para sí mismo. Este señor ya se había presentado en sus sueños, pues básicamente para conocer su subconsciente, es decir, este Hatman, este hombre con sombrero, que ya lo hemos visto en la fenomenología de seres anclados en la realidad, pero ya muertos, ya lo hemos visto en más ocasiones. Bueno, pues este ser se presenta ante este señor con más sensibilidad, trata de
quitarle más energía, y es muy curioso el tema de la, la percepción que tiene el testigo del tiempo y sobre todo del control de la situación que tiene esta entidad sobre el testigo, ya que le congela totalmente, hace lo que tiene que hacer con él y se desvanece. Estamos hablando de una entidad que ha sido reconocida por muchísimos testigos, grisácea, prácticamente transparente, ojos negros, muy visto en el fenómeno. Apenas se ve lo que sería la parte de lo que sería pues a partir de las rodillas para abajo, ¿no? Y bueno, ese tema del bigote es posible que sea parte del subconsciente del individuo que lo está imaginando así. Eso es posible y eso es utilizable por esa entidad para que la experiencia en su favor sea mejor. Y bueno, pues aquí tenemos un caso de libro, podríamos decir, en donde pues algo ha quedado impregnado en una familia, impregnado en una casa, y pues un ser se presenta ante una persona rompiendo las barreras del espacio y el tiempo, obtiene algo, se marcha, se va, se presenta ante sus sueños, elige al perfecto miembro de la familia y tiene esos ojos negros que le hipnotiza para que toda la situación esté absolutamente controlada. El hecho de que este señor diga que tenía carraspeo, es decir, que le doliese la garganta, expone que este señor tuvo una experiencia, tal y como está exponiéndolo en su testimonio, absoluta y completamente real. Y el hecho de que su madre también lo viese de pequeña y de hecho interaccionase con él, pues también expone pues que es algo que es posible que en el futuro pues pueda... Ahí me ha sonado la alarma. Pues es posible que en el futuro pues pueda ser estudiado de una manera pues de forma absolutamente genética, para saber si hay seres humanos que son más sensibles que otros con respecto a la visión de personas que han quedado ancladas en la existencia misma del cosmos. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.